Nosotros llegamos hasta, como hecho saliente, digamos, hasta la ley de Empiteusis, Rivadavia, digamos. Y dijimos de que esa ley, la reglamentación, la utilización de esa ley, generó el comienzo de la naciente oligarquía como un poder constituido, no como un poder pulpar, disgregado, pero sin un horizonte y sin política. El que le da política es Rivadavia, mejor dicho, el imperio. Antes de Rosas, digamos, es oportuno hablar de cómo un militar patriota, a pesar de que en aquel entonces no se hablaba de patria, pero es un militar vinculado a los intereses del pueblo, a los intereses de los desheredados, de los hambrientos, no de la campaña, sino de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Hablo de Dorrego, como de alguna manera, digamos, en su enfrentamiento con Rivadavia, en su absoluta y tenaz negativa a entregarle la banda oriental al imperio, va precipitando, va estructurando, va abriéndole la puerta a la llegada de Rosas. La política agraria. Rosas desconoce de plano todo lo preceptuado, todo lo establecido en la ley de Empiteusis, en cuanto a que las tierras que estaban en garantía no se podían enajenar. Rosas desconoce eso que está pactado, y lo que hace es poner las tierras a enajenarlas. Una política de enajenar la tierra pública. Ahora, ¿a quiénes? ¿Y cómo? Esa es la gran diferencia que hay entre la política agraria de Rosas con respecto a la de Rivadavia y fundamentalmente con respecto a la que va a venir después, Mitre, Sarmiento y Roca, que son los que consolidan la oligarquía como poder y el modelo agroexportador. ¿Qué es lo que hace Rosas? Pone en ventas todas las tierras y, por supuesto, privilegia en un primer momento a los enfiteutas, a los tipos que configuraban la naciente oligarquía y que tenían tierras por las que tenían que pagar un canon que nunca lo pagaban. Y pone como condición para venderlos, para hacerlos propietarios de esas tierras, que pagasen un canon actualizado con los intereses, porque ninguno lo pagó, obviamente, sí, que pagasen todo lo adeudado, actualizando el canon y los intereses. No más de una cierta cantidad de hectáreas por cada enfiteuta, y prohibiéndoles, o sea, no ofreciéndose como Estado para financiar lo vinculado al pastoreo o a la agricultura. De alguna manera les cierra el camino. ¿A quién sí les permite que sean propietarios de tierra? Y no solo les permite, sino que hable un plan de financiamiento a partir de créditos que otorgaba desde el Banco de la Provincia, porque, digamos, antes de esta ley agraria, lo que hace es cerrar el banco de descuentos creado por Rivadavia, que era un banco de los ingleses en realidad, y crear el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con créditos de ese banco, él los hacía propietarios ¿a quiénes? Si ustedes revisan la historia, prácticamente no quedó ninguno, pero digamos hay registros hasta el 1900 de caciques que fueron dueños de tierra, pero no porque usurparon o tomaron,
sino con títulos de propiedad otorgados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea, por Rosas, a jefes militares que colaboraban con él y a pequeños chacareros. O sea, lo que intentó Rosas es, si se permite, digamos, claro, pero desde una perspectiva, digamos, no rompiendo con la clase a la que él pertenecía, pero además, digamos, ensanchando su base de sustentación, porque los que hasta último momento de su vida como político estuvieron a su lado, ya después vamos a ver por qué, fueron los gauchos, los caciques indios y los pequeños y medianos arrendatarios. ¿Se entiende? Si bien es cierto que él no fue en contra de su clase, en contra de los intereses de su clase, sí es verdad también que tuvo una mirada nacional, una mirada social sobre el bien de producción por excelencia que es la tierra. Y cómo además él se garantizaba que esos nuevos propietarios, incluso los enfiteutas, que accedían a las condiciones que él impuso, devolviesen ese dinero. Él los hizo responsables del cobro de la cuota que les correspondía pagar todos los años por ese terreno, por esas hectáreas, a los jueces de paz, distribuidos en todo el territorio, jueces de paz que él nombraba. Vale decir que cuando un juez de paz le decía: hay un propietario que hace 2 años que no paga, y entonces desde la perspectiva de la legislación corresponde que lo expropiemos, que le quitemos, Rosas es el que decidía si a él, que adeudaba 2 años, se le quitaba la tierra o si se le permitía refinanciarlo. De esto se habla cuando se habla del poder omnímodo que tuvo Rosas. En realidad poder tuvieron todos, el tema es para qué se lo emplea, digamos, ¿no? En función de quién lo empleaban. Rosas lo que hace entonces es, digamos, además con un criterio, ustedes no se olviden de que Rosas no solo era estanciero, o sea, era parte de la oligarquía de su tiempo, incluso, digamos, él era parte de la oligarquía en sus comienzos, no por ser dueño de tierras, sino por ser un extraordinario administrador de tierras. Ser muchos años administrador de tierras de amigos o de parientes de él le permitió un trato con los gauchos y con los indios que no podían tener jamás los dueños de la tierra por las funciones que cumplía, ¿se entiende? Rosas tiene un trato especial con los gauchos, con los indios, con los pequeños arrendatarios, en su experiencia como administrador de tierras. Si ustedes quieren, digamos, posterior a esa experiencia, Rosas es ya propietario y es parte de la oligarquía. Pero no se olviden de que el manejo de la tierra y el manejo, digamos, del ganado vacuno genera uno de los grandes emprendimientos capitalistas de la época, que es el saladero. Son los antecedentes del frigorífico. Por eso es que muchos autores creen en ver en Rosas, digamos, a la figura que arma o que representa a la burguesía nacional de su tiempo, por su vinculación con los saladeros, y es un error, porque los saladeros dependen del bien de producción original que es la tierra. Sin tierra no hay saladero. Pero el saladero lo que le permite a él es manejar, conducir políticamente a otro sector de la producción de aquellos años de la provincia de Buenos Aires, que no eran específicamente los gauchos y los indios, que son, si ustedes quieren,
el antecedente más inmediato que hay de los obreros de los frigoríficos. Ellos comienzan a formarse el negocio del cebo, el negocio del cuero, incluso de la carne trabajada, digamos, al vacío, fue los elementos en los que se sustentó la rentabilidad extraordinaria de la oligarquía, hasta hoy incluso. Por supuesto que hoy no es cebo y cuero, digo, pero así se inicia, digamos, y eso era una tarea que se hacía en los saladeros. De tal manera que Rosas tenía una relación directa no solo con los indios, no solo con los gauchos, sino con lo que vendrían a funcionar como los primeros obreros de la naciente industria de la carne en nuestro país, más concretamente en Buenos Aires. ¿Qué hizo Rosas con la tierra? ¿Qué había hecho Rivadavia? ¿Y qué hicieron después Mitre, Sarmiento y Roca? En esa diferenciación está la relación con la nacionalidad y con los asalariados de la época de Rosas. O sea, su adscripción a un proyecto nacional y popular. La política fiscal. Rosas en el año 36 redacta, bueno, no redacta él, digamos, la promulga, la famosa ley de aduanas. Hasta ese momento, el comercio más importante, digamos, sin tener en cuenta, digamos, el contrabando o el pequeño comercio que se hacía con Chile o vía Bolivia, el comercio fundamentalmente pasaba por el puerto. Por eso el puerto tiene tanta importancia en la historia nacional y lo seguirá teniendo. Y el puerto, por una decisión de Rivadavia, era manejado por los ingleses. Y el puerto vuelve a ser clave, como fue siempre clave, con Rosas, pero Rosas exactamente lo mismo que hizo con la tierra, maneja la política exterior, maneja el puerto, maneja la renta de la aduana con un criterio nacional. En ese criterio nacional y en la defensa de los intereses nacionales también iban los intereses de él como clase, como oligarquía. Por eso es que puede decirse que si bien Rosas siempre tuvo una política de acuerdos comerciales con Inglaterra, nunca fue pro-británico. ¿Se entiende? Tenía acuerdos comerciales con los ingleses, pero no era pro-británico. No lo fue nunca en su política. Y estas son las evidencias. Por esa ley de aduanas, Rosas hizo todo un catálogo, por supuesto, a fiscalizar y a individualizar y a darle una política particular a artículo por artículo de los que pretendían ingresar ingleses, franceses y holandeses, y artículos que se fabricaban o que se producían en el interior del país. Y la ley de aduanas lo que hizo, en ese choque de intereses que se daba en el puerto, entre las cosas que nos querían vender los europeos y las cosas que se fabricaban y se producían en el interior del país, lo que hizo Rosas es privilegiar absolutamente todos los elementos, todos los productos que salían del interior del país. Desde esa perspectiva generó un espaldarazo, un aliciente a las nacientes, a las incipientes artesanías. Pero si además le sumamos que no podían ingresar los productos de ellos, vendidos por supuesto a precios leoninos, porque estaban acostumbrados a Martín Rodríguez, a Rivadavia, que gobernaban con las puertas abiertas al imperio, obviamente, de espaldas al país. De repente eso se cortó. Y entonces, si los ingleses traían toneladas, por ejemplo, de cintos,
o de vestidos o camisas para que usen las mujeres, los tipos de posición económica sólida que vivían en el casco céntrico de Buenos Aires, el arancel era altísimo. Bueno, y así fue, digamos, cerrando las puertas a la voracidad del imperio en todas sus manifestaciones y generando la defensa de la débil, el débil nacimiento de la incipiente industria nacional, de las artesanías. Esto, por supuesto, se explota todo en el año 45 con el bloqueo anglo-inglés, francés, digamos. No vinieron ellos a bloquear, digamos, porque se confundieron y se pensaron, digamos, que estaban en Madagascar. Una política clara. Es clave también la relación que él tuvo, y esto viene a desmitificar no solo la propaganda que hacen los enemigos de Rosas, los enemigos de la nacionalidad, como son panejeristas, que ven en Rosas a el protector de la Iglesia Católica, ven en Rosas el señor feudal que se apoyaba en el poder omnímodo de la Iglesia, ve en Rosas la utilización de la Iglesia para fines oscuros. Y en realidad, Rosas lo que hizo, tenía una formación católica, pero además era obvio que tuviese una formación católica, porque él no tuvo, digamos, la posibilidad de una formación académica, como por ejemplo Moreno, para entender, digamos, lo que significaba como fenómeno la religión, como fenómeno negativo, digamos, la religión. Y porque además, no solo él era católico, sino fundamentalmente los gauchos, los indios eran católicos, pero además el catolicismo, si ustedes quieren la religión, era una parte clave, fundamental en la cultura del pueblo del Virreinato del Río de la Plata. Si, digamos, el pueblo del Virreinato del Río de la Plata defendió al rey de España, lo hizo desde su vinculación espiritual con la Iglesia. Si a los ingleses les costó ingresar, si les costó, digamos, convertirnos en colonia muchísimos años, fue entre otras cosas por esta presencia omnímoda del catolicismo, de la religión, en el pueblo del Virreinato del Río de la Plata. Si ustedes quieren, digamos, Rosas, sin traicionar sus principios religiosos, lo que hizo fue apoyarse en la Iglesia, utilizar la Iglesia, pero tenía una personalidad demasiado apasionada, una personalidad que lo desbordaba, y todo un criterio, digamos, de autoridad y de mando, y a la misma religión le impuso políticas que no podían transgredir. Después de muchísimos años, 60, 70 años, ¿cuál es la orden en la que milita Bergoglio? Los jesuitas pudieron reingresar al Virreinato de Río de la Plata. Ustedes recuerden que habían sido expulsados. Pero Rosas discutió, digamos, temas vinculados con el patronato. Y fue el primero en exigirle a la Iglesia como institución que la política de la Iglesia y del virreinato iba a fijarla a él. Y expulsa a los jesuitas, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, él no solo tenía la fe católica, sino que sabía que esa fe sostenía y sustentaba la creencia de la mayoría del pueblo. Pero también a la Iglesia
puso... Tiene. Exactamente, ¿no? Vinculado con el patronal.